Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 385, es decir, el curso panorámico sobre la literatura hispanoamericana que estoy enseñando en este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de Amado Nervo y vamos a comentar dos de los poemas que hemos leído en la clase de este escritor mexicano. Amado Nervo es uno de los grandes representantes del modernismo en México, artífice de una poesía con un alto contenido filosófico, religioso e incluso, a decir de muchos críticos, místico. Nació en Tepic en el año 1870, pero cuando tenía 9 años murió su padre y a él, a Amado, lo enviaron al colegio de San Luis, donde inició sus estudios que continuaría después en el seminario de Zamora. No es extraño, por tanto, que lo religioso tenga una importancia evidente en gran parte de su producción poética. En el año 1894, cuando tenía aproximadamente 23 o 24 años, se estableció en la Ciudad de México y allí comenzó una carrera como periodista y también como escritor. Alrededor del año 1900, es decir, en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, Amado Nervo viajó a Europa y en la ciudad de París, en Francia, conoció a Rubén Darío, otro escritor que hemos visto en la clase, uno de los grandes del modernismo hispanoamericano. Allí en París contactó con Rubén Darío y también conoció a Ana Cecilia Luisa Deillet, con la que mantendría una relación amorosa que duraría aproximadamente una década hasta el fallecimiento de la propia Ana Cecilia. Amado Nervo alternó su actividad literaria con su trabajo como diplomático en España, en Argentina y posteriormente en Uruguay, el país en el que moriría en la ciudad de Montevideo en el año 1919, dejando tras de sí una obra narrativa extensa e interesante y sobre todo una obra poética de enorme interés, que es sobre todo por lo que se recuerda a Amado Nervo, una de sus contribuciones más importantes a la historia de la literatura hispanoamericana y a la historia de la literatura universal es precisamente su obra poética. Y hablando de su obra poética, como he comentado en la clase, el crítico Manuel Durán ha dividido la poesía de Amado Nervo en 3 etapas diferentes. 3 etapas que son, primero, la etapa del romanticismo, la etapa más temprana de su producción, una etapa en la que explora temas como la tristeza, temas como la melancolía, temas típicos del romanticismo. Después viene una segunda etapa de pleno modernismo, que es la etapa en la que utiliza en su poesía imágenes profundamente visuales, profundamente musicales, al estilo del modernismo más clásico, y finalmente una tercera etapa en la que supera el modernismo, va más allá del modernismo, simplifica el modernismo y crea una poesía más desnuda, una poesía abstracta, una poesía conceptual, pero con un lenguaje más simple, más desnudo y más directo. En la poesía
de Amado Nervo son comunes temáticas como la religión, el misticismo, lo divino, el amor, el temor por la muerte y el hastío, el cansancio por la vida. Su poesía evolucionará con el tiempo, como hemos dicho, hacia la sencillez en la última etapa, cuando Amado Nervo trata de encontrar la tranquilidad espiritual. Muchos críticos, por ello, especialmente por esta última etapa en la que trata de buscar la tranquilidad espiritual, lo consideran un poeta místico en la tradición de otros poetas anteriores, como pueden ser Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y otros. Un poeta místico, a mystical poet, sobre todo debido a esa inclusión de la búsqueda de la tranquilidad espiritual y los temas filosóficos y religiosos que uno puede encontrar en general en su poesía, pero específicamente en esta última etapa en la que va más allá del modernismo. Podemos ver esto con bastante claridad en los dos poemas de Amado Nervo que hemos visto y que hemos comentado en la clase. Vamos a leerlos aquí y vamos a comentar algunas de sus características, algunos de sus elementos constitutivos más importantes, comenzando con un poema que se titula La pregunta y que dice así: ¿Y qué quieres ser tú?, dijo el destino. Respondí: yo ser santo. Y repuso el destino: habrá que contentarse con menos. Pesaroso, aguardé en mi rincón una pregunta nueva. ¿Qué quieres ser?, dijo el destino otra vez. Yo ser genio, respondíle. Y él, irónico: habrá que contentarse con menos. Mudo y triste en mi rincón de sombra, ya no espero la pregunta postrer a la que solo responderá mi trágico silencio. Como hemos visto en la clase y como ustedes han comentado, este es un poema en forma de diálogo entre la voz poética y el destino, fate, que está aquí personificado, porque evidentemente el destino no podría mantener un diálogo con la voz poética, no podría hablar el destino, pero aquí lo hace, con lo cual podemos ver que el destino, escrito además con letra mayúscula, con una D mayúscula, aparece personificado. Este diálogo tiene dos partes en las que interactúan la voz poética y el destino, y después una conclusión en la que solamente habla o reflexiona la voz poética. En cuanto a las dos primeras partes, las partes del diálogo entre la voz poética y el destino, son dos partes que tienen exactamente, o más o menos exactamente, la misma estructura. La primera parte, desde los versos 1 al 5, es una parte en la cual el destino pregunta a la voz poética qué quiere ser, qué quiere hacer con su vida. Y la voz poética responde: yo ser santo, to be a saint. A lo que el destino responde: habrá que contentarse con menos. Es decir, no le concede ese deseo de ser santo. En la parte 2, versos 6 al 11, ya vemos que esta interacción
con el destino, deja pesaroso, es decir, triste, dolorido, en este caso, a la voz poética, y a la misma pregunta, es decir, ¿qué quieres ser?, por parte del destino, la voz poética responde en esta ocasión, yo ser genio, to be a genius. Y, de nuevo, la voz poética en este caso obtiene la misma respuesta, habrá que contentarse con menos. Es decir, el destino no le concede tampoco a la voz poética este deseo de ser genio, to be a genius. Por tanto, se encuentra después de estas dos primeras partes la voz poética en una conclusión en la que ya no habla, porque dice mudo y triste, pero expresa en los versos 12 al 15, en los últimos 4 versos, expresa su tristeza por la inminente llegada de la pregunta postrer, o la pregunta postrera, es decir, la pregunta última, es decir, la hora inevitable de la muerte, en la que ya no podrá responder nada. Por eso dice, a la que solo responderá mi trágico silencio. Las dos respuestas anteriores no agradaron, no gustaron a la voz poética, que ahora se siente mudo y triste en mi rincón de sombra, y a esa última pregunta, es decir, la pregunta que llegará con la muerte que nadie puede evitar, él no va a poder ya responder absolutamente nada. Esto es lo que vemos en esta tercera y última parte, la parte de conclusión de este breve poema de Amado Nervo que se titula La Pregunta. Un poema que expresa en forma de diálogo con ese destino que determina la vida del individuo, el conflicto entre el deseo de alcanzar la perfección por parte de la voz poética, en un caso la perfección espiritual, cuando dice que quiere ser santo, en otro caso la perfección artística, cuando dice que quiere ser genio, pues en este poema se dramatiza el choque, se dramatiza el conflicto entre este deseo de alcanzar la perfección y la realidad que nos aleja constantemente de ese ideal de perfección. Una realidad que se entiende en el contexto de este poema, que está determinada por un destino, fate, del cual, al igual que de la muerte, el individuo no puede evadirse, no puede evitar lo que dispone ese destino. La consecuencia de este conflicto entre los deseos de la voz poética y lo que la realidad le permite alcanzar en este poema es la decepción. Esa es la consecuencia, la decepción, la tristeza, la resignación ante la imposibilidad de alcanzar esa perfección. Y también podemos sentir aquí, podemos también observar aquí ese sentido, ese sentimiento trágico que expresa la voz poética por la inevitabilidad de la muerte. Recordemos que uno de los temas de la poesía de Amado Nervo es la tristeza o el miedo por la inevitabilidad de la muerte, que aquí se expresa como esa pregunta postrer, esa pregunta última a la cual la voz poética no va a poder responder y simplemente podrá responder con su trágico silencio. La muerte es algo trágico para la voz poética, es algo
que nos presenta una situación de imposibilidad para hacer algo para evitar esa muerte. Este es el primero de los dos poemas de Amado Nervo que hemos leído en la clase, La Pregunta, y el segundo poema que hemos leído y comentado en la clase de este poeta mexicano es un poema titulado Si tú me dices ven, que es un poema que, por cierto, yo no puedo leer sin pensar en la música de la canción de los Panchos, el trío de boleros mexicano que cantó una canción de Alfredo Gil que está basada en el primer verso de este poema de Amado Nervo. No es una versión musicada de este poema, sino que es una canción cuya letra está basada en parte de este poema de Amado Nervo que se titula Si tú me dices ven, y ese tú está en letra mayúscula, la T es mayúscula y veremos ahora por qué. Y voy a leer este poema, que es un soneto con 2 cuartetos y 2 tercetos. Dice lo siguiente: si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz como toque de llamada vibre hasta en el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo, llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Como vemos, es un soneto de versos endecasílabos con 2 cuartetos y 2 tercetos, típico de los sonetos, y aquí lo que hace Amado Nervo es utilizar una forma poética clásica, una forma poética tradicional, no está innovando en el sentido de la versificación, pero lo que encontramos aquí en este poema, si tú me dices ven, ese tú está escrito con letra mayúscula, with a capital T. La voz poética aquí, en este poema, lo que hace es dirigirse a Cristo, a Jesucristo, y le expresa su intención de seguir su llamada y de abandonarlo todo en su vida para dedicarse a la vida religiosa. Podemos pensar que este es un soneto de amor, pero un soneto de amor a lo divino, porque este es un poema en el que se habla del amor por Cristo, del amor por la religión, del amor por lo divino. Dice que si escucha la llamada de Cristo, dejará la vida que conoce y la gente a la que conoce, por ejemplo, la mujer amada, pero le pide a Cristo que la llamada sea potente y que lo emocione, que llame su atención con fuerza, sobre todo en el segundo cuarteto, cuando dice que tu voz, la voz de Cristo, como toque de llamada vibre hasta en el más íntimo recodo, rincón, corner, del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Es decir, la llamada de Cristo debe ser potente, debe emocionarlo de una manera poderosa. Vemos que el primer terceto, en la segunda parte del poema, 2 cuartetos, 2 tercetos, pues en el primer terceto vemos que este terceto se inicia con una repetición, con variaciones sintácticas del primer verso. En lugar de si tú me dices ven, lo dejo todo, dice si tú me dices ven, todo lo dejo. Recuerden que repeticiones en la poesía suelen tener importancia, no están ahí
por pura casualidad y de nuevo vuelve a repetir por segunda vez ese primer verso, aunque con algunas variaciones sintácticas, como hemos visto, todo lo dejo en lugar de lo dejo todo, y vuelve una vez más al principio de este primer terceto a dirigirse a Cristo y vuelve a expresarle su intención de seguir su llamada y de abandonarlo todo en su vida para dedicarse a lo divino. Prevé la voz poética, eso sí, que ya será viejo, ya será mayor, older, cuando llegue al santuario de Cristo, en un encuentro que tendrá lugar muy probablemente cuando se acerque su muerte. Por eso dice, llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor, es decir, al resplandor, al brillo, shining, de la luz crepuscular, es decir, de la luz que se va apagando cuando se acaba el día y comienza la noche, es decir, una alusión a los últimos momentos de su vida, con lo cual ya será viejo, ya será mayor cuando llegue al santuario de Cristo. Será ese encuentro con Cristo cuando ya esté cercano el momento final de la vida de la voz poética. Y en el segundo y último terceto, en los últimos 3 versos, tenemos un apóstrofe directo a Cristo. Si no estaba claro todavía que se estaba dirigiendo a Cristo, tenemos un apóstrofe directo a Cristo cuando dice, oh Cristo. Está claro aquí con quién está hablando. Y en este apóstrofe a Cristo expresa su propósito de vivir una vida honrando los preceptos cristianos hasta que llegue el momento de su encuentro con Cristo. Dice, mas he de compensarte mi retardo, es decir, si tarda en encontrarse con Cristo todavía, va a compensar esa tardanza, va a compensar ese retardo, ese retraso en encontrarse con Cristo, lo va a compensar teniendo el propósito de vivir una vida según los preceptos cristianos. Se compara la voz poética en ese sentido con el perfume de un nardo, es decir, de una flor, cuando dice difundiéndome, diffusing myself, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Es decir, da igual cuánto tiempo vaya a pasar hasta que tenga lugar ese encuentro con Cristo, la voz poética va a vivir su vida honrando los preceptos cristianos hasta que llegue ese momento en el cual reciba la llamada de Cristo. Como pueden ver, la temática religiosa, la temática que tiene que ver con lo divino, la temática que tiene que ver con una filosofía de tipo religioso, tiene una enorme importancia en la poesía de Amado Nervo. Lo hemos visto en Si tú me dices ven con total claridad, porque tenemos a una voz poética que se dirige de forma directa, que hace un apóstrofe directo a Cristo. En la pregunta tenemos también una conversación, un diálogo entre la voz poética y el destino acerca de los propósitos de la voz poética en la vida, que chocan después con la cruda, dura realidad que no tiene que ver con el ideal de perfección que sí busca la voz poética. En todo caso, son 2 poemas que
ilustran de una manera muy clara, de una manera muy evidente, algunas de las temáticas más importantes de la poesía de Amado Nervo, y es por eso que hemos leído estos dos poemas de Amado Nervo en la clase, y este vídeo espero que les sirva para recordar los puntos más importantes de estos poemas y de la poética de Amado Nervo que hemos comentado en la clase a medida que se va acercando el examen que pronto ustedes van a tener. Como siempre, muchas gracias por su atención. Se despide ya el profesor Antón García Fernández.